ahora, para cerrar, tendremos una charla magistral. Smart City, Lima, primeros pasos, a cargo del ingeniero Daniel Romero Delgado. Él es ingeniero civil, trabaja para el Instituto Metropolitano de Planificación como director de la Oficina General de Información Técnica, y asimismo él tiene una maestría en ciudades e infraestructuras inteligentes del Tech University Tecnológico de México, y también es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Ingeniería. Con ustedes, el ingeniero Daniel Romero Delgado. Y reiteramos mañana para poder iniciar puntual y poder tener todas las exposiciones que ya les había comentado. Bien, si ustedes desean, pueden invitar a algunas otras personas para que puedan estar al tanto de todo lo que se refiere a los datos espaciales como herramientas eficaces en la gestión pública. Bien, con ustedes el ingeniero Daniel Romero Delgado. Están viendo es un resumen de lo que hemos visto un poco el día de hoy. La muerte por alcohol, el ingreso de datos para eventos de seguridad ciudadana. También está el tema del botón de pánico para el bullying. Están los riesgos. Finalmente, ahorita estamos viendo un resumen de la data cuando se ingresa los eventos de serenazgo. ¿Cómo pueden ver los mapas de calor? ¿Qué cosa es lo que estamos viendo? Que el día de hoy lo que hemos tratado es la ciencia de datos espaciales aplicado a la ciudad, a la operación de los servicios a la ciudad. De eso le quería decir, el día, para los que han visto la programación, el día de hoy decía ahí, ciencias de datos aplicados a la operación de los servicios de la ciudad, es lo que hacen las gerencias, es lo que hacen del día a día. Aún está en un avance incipiente, tiene todavía más para avanzar. El día de mañana se han anunciado muchos temas, pero ¿qué tiene que ver con la planificación de la ciudad? Lo quiero separar, ¿por qué? Porque actualmente no está separado. Ahora, para las personas que antes de este evento me podían preguntar, me decían, ingeniero, ¿y cómo es que han llegado a todo eso? ¿Cuál sería la hoja de ruta? Esta presentación no es que van a ver algo que no ha sido visto, no van a ver algo que tenga que ver algo con realidad aumentada o algo espectacular. Es simplemente el camino que de repente hemos seguido en la Municipalidad de Lima para llegar a lo que hemos llegado. Aquel gobierno local o aquel gobierno regional que quiera llegar a poder empezar a tener algo de la data, a tener una gestión basada en la data, es aproximadamente lo que de repente va a suceder. Por favor. Ya, pasa eso. Sí. Veremos primero una experiencia con respecto a lo que hemos venido trabajando con herramientas en Lima para las ciencias de datos. Posteriormente vamos a ver algo de lo que es Smart City. ¿Por qué? Porque obviamente que el concepto de lo que es un Smart City se está hablando en muchos lugares y existe ya una bibliografía como tal que está establecida. Y vamos a ver qué relación tiene con respecto a lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque el título de la ponencia es Primeros Pasos. Ok, ¿qué cosa tiene que ver? Y finalmente una experiencia concreta con respecto a esta ciencia de datos en la planificación y la operación de los servicios a la ciudad. Bien, de alguna forma superficial habíamos contado la experiencia que habíamos tenido de poder
tener la necesidad, la obligación de ser eficientes, porque al no haber mucho dinero y haber muchas personas que iban muriendo, había tener la necesidad de saber dónde poder brindar la ayuda humanitaria. Entonces, de esta forma, el potenciamiento de la contención de la pandemia, la mitigación y un plan de reapertura, todos ellos eran una necesidad como tal tan latente. Entonces, el enfoque que se dio fue de territorialidad. ¿Cómo es territorialidad? Que no existen límites distritales, no existen límites provinciales, no existe nada. La constitución política y la forma como se organiza el Estado hace que haya límites, pero cuando yo voy a ayudar, la pandemia no sabe cuál es de Miraflores, cuál es de San Isidro, cuál es de San Juan de Lurigancho o Lurigancho-Chosica. Simplemente se daba. Entonces había que aplicar otro tipo de concepto. Adelante. Entonces el tema de análisis, ese sistema, ese enfoque territorial es el que ante todo uno tiene que establecer. ¿Ok? Yo quiero el territorio como tal, independientemente de los límites que haya. Yo quiero ver la problemática que existe. Sí. Se trató inicialmente, estoy hablando esto en el año 2020, de ver cómo se podía intervenir sin necesariamente estar yendo a un conjunto de personas. Ustedes saben que cuando uno tiene elementos políticos, uno le gusta hacer muy, exponer su imagen, ¿no? Para que sea vista de lo que estoy haciendo. Pero en este caso, en la pandemia no se podía salir, ¿ok? A ver el valiente autoridad política que podía salir a exponerse. Entonces, muy bien, comenzaron a servir las herramientas, como les han demostrado acá Bruno, de los drones, ¿no? ¿Para qué? Para que alguien vaya, en este caso el dronero, la persona profesional en drones, y vaya y pueda recoger información y la trajera al gabinete y poder mostrarla, ¿ok? Entonces se daba una serie de problemáticas y comenzamos a volar. Comenzamos a volar en Tres Cruces, Huerta Perdida en Lima, Manzanilla, Malvinas, y se daba una serie de estadísticas, estaba la data que teníamos de esos lugares y comenzó a crearse de una forma natural el círculo virtuoso. Nosotros íbamos a campo y traíamos data. ¿Por qué? Porque cuando el político a uno le enseña datos para que tome decisiones, el político no tiene tiempo porque quiere responder de una forma a la presión social o a la presión política como tal que le hacen otros políticos. Pero ahora, como estábamos en pandemia tenía que ver la data, porque si no, no podía hacer nada. Primer tema que podemos llegar a una conclusión, que en este caso, este tipo de acciones, el funcionario no lo puede realizar si no está dentro de sus competencias. Bien, se fue dando de esa forma. Sigue adelante. Entonces se fue dando una serie de procesos. Quiere decir que cuando yo acababa finalmente con el mapa para saber qué estaba sucediendo, primero se hacía un mapa con este tipo de variables que acabamos de ver hace unos momentos, que era el mapa de vulnerabilidad. Las zonas donde estaban con colores oscuros, donde habían personas con mayor cantidad de problemas. Se iba al campo para verificar análisis general con el soporte dinámico del espacio urbano, localizar las macrozonas donde había algún problema, se iba al campo, se hacía un vuelo de dron, se regresaba, se tomaba una decisión. Si es que había ahí que intervenir o no. Sigue. Y, por ejemplo, como se puede mostrar acá, se podía identificar zonas que habían problemas. En este caso estamos viendo el distrito de San Juan de Lurigancho. El tema es que los funcionarios no creían a los técnicos. Cuando nosotros decíamos, bueno, acá está un mapa y ahí hay un campo deportivo donde pueden ustedes poner, vayan allá. Y es más, le preparábamos una aplicación en el celular para que ellos, porque el celular, como tiene GPS, cuando vayan allá van a encontrar el punto que están buscando. ¿Por qué? Porque contiene la problemática general de pobreza, de hacinamiento, y también existe un lugar donde hay un campo deportivo
donde ustedes van a poder establecer una tienda de campaña para atender a las personas. Yo recuerdo mucho en esos meses que el gobierno central también quería tener presencia, pero presencia política. Y a veces obligaba a ciertos funcionarios que vayan a unas zonas donde había mayor población en general. Ese día en el cual, me acuerdo, no había dormido toda la noche para sacar este tipo de mapas, definitivamente cuando me levanté y le di a cada uno de los funcionarios en su celular para que vayan a ese lugar, no fueron, porque les habían ordenado para que vayan a otro lado. Al final, cuando fueron, establecieron la tienda de campaña junto a una zona residencial. Obviamente hubo un conflicto terrible. ¿Por qué? Porque no solamente era una tienda de campaña, era un mercado que se iba a hacer. Y el mercado atraía gente, y la gente atraía contagios. Hubo un conflicto, no se hizo nada. Desde las 7 de la mañana a 12 del día no se dio nada. Y los funcionarios me dicen, Daniel, mira, no ha pasado nada, no hemos hecho nada. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, le digo, tienen la aplicación ahí. Vamos. Y finalmente fuimos. Es más, le digo, no necesito decirles dónde está. Sigan la posición de su mapa y van a llegar ahí al lugar. Y finalmente se sorprendieron la primera vez de llegar al lugar exactamente en el cual se les había predicho que había la combinación de personas necesitadas y había un espacio como tal, un espacio público para poder establecer la atención a las personas. Ese fue un punto de quiebre muy importante. ¿Por qué? Porque marcaba el hecho de que antes las estadísticas como tales no necesariamente se plegaban a la realidad que uno podía encontrar en la calle, pero esta vez sí comenzó a funcionar. Avanza. Avanza. Video. Un poco nada más. Avanza un poquito. Ese era el típico reporte que teníamos que dar, y era que cuando íbamos a campo teníamos que tener un registro de cómo se iba a campo, quién había sido el chofer, cómo se había tomado el vuelo. No era solamente ir a volar, había que hacer un registro. Y todo esto por eso lo voy contando. ¿Por qué? Porque es una buena metodología, de repente puede ser mejorada, pero de esa forma se hizo. ¿Por qué? Porque cuando una gerencia va a intervenir, necesita la prueba de que va a haber verdaderamente lo que se había previsto. Bueno, más allá, sigue siendo un vuelo de dron. Avanza más, Nicolás, a la mitad más o menos. A la mitad. Es cerca al río Rímac. Y bueno, se logró finalmente encontrar todo este espacio para poder organizar la ayuda en campo. Pasa otra diapositiva. Cuando yo ya identifico que el lugar es apropiado, con ayuda de los sistemas de información geográfica y las estadísticas del INEI, yo defino cuántas personas pueden haber en distintos espacios. Si yo hago estos cálculos, ¿por qué? Porque yo necesito saber si yo voy a ir a un lugar, cuántos impactados van a haber, y si voy a otro lugar, de repente va a haber menos. ¿Ok? Tengo que tomar decisiones. Avanza. Básicamente comenzamos a encontrar de una forma manual cuántas personas había en una zona, de qué tipo y todo ello. Cuántas personas mayores de 60 años. ¿Se acuerdan que era el tema de la vulnerabilidad mayores de 60 años? Bueno, lo hallábamos por las estadísticas y sabíamos si podíamos ir al campo. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Este tema comenzó a avanzar. Las variables nos fueron a dar y fue la primera vez que se creó el mapa de vulnerabilidad que les hablé hace unas horas. Fue hecho en base a 4 variables: densidad poblacional, hacinamiento de viviendas, grupo etario mayor a 60 años y un estrato socioeconómico. Si quisiera hablar de una forma un poco complicada a nivel matemático, sí, si a alguien le interesa, fue hecho con la matriz de Sati para encontrar coeficientes que pudieran permitir que la ecuación pudiera darme qué nivel de vulnerabilidad había en cada parte de Lima. El ingeniero José Yancul lo hizo, quien está ahí atrás, hace ya 3 años. Bien, entonces las zonas en amarillo indican una vulnerabilidad, amarillo y verde indican una vulnerabilidad de mediana a la alta, y las zonas que están en azul, poca vulnerabilidad. Si ustedes se pueden dar cuenta, justamente la parte azul del centro marca la avenida Javier Prado para abajo, que
que como obviamente los que vivimos en Lima sabemos, hay personas que tienen una capacidad económica superior que les permitía en ese momento afrontar mejor los contagios de COVID. Sigue. Este es el mapa de vulnerabilidad. Avanza. 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 Baja vulnerabilidad en la parte del sur. Entonces había una priorización en los distritos que estaban básicamente con ese color. Sigue. El tema era que en ese momento se acuerdan que los contagios de COVID no necesariamente la estadística era muy buena, pero al final cuando comenzó a darse las estadísticas reales, al compararlo con el mapa que nosotros teníamos, tenía un error muy bajo, un 2%, 1%. Es más, hubo una gerencia de la Municipalidad de Lima en ese momento que al no creer en la data que estábamos nosotros obteniendo, mandó un estudio a una empresa privada para que las estadísticas las pudiera sacar, porque de repente nosotros estamos de alguna forma fabricando la data, ¿no? Y comprobó que la data que nosotros predecíamos, las personas que iban a ver, las personas que eran de tal estrato socioeconómico, verdaderamente eran las mismas con un error de 1% o 2%. Ahí la gerencia municipal de la Municipalidad de Lima comenzó netamente a creer y se creó la unidad de inteligencia territorial. ¿Para qué? Para que ya la toma de decisiones que se hiciera fuera basada en la data y no necesariamente porque algún alcalde levantaba la mano o algún grupo de repente iba a tirar piedras en la puerta de la municipalidad. Simplemente la data comenzaba a tomar el protagonismo, ¿ok? Pero era con cosas, con temas tangibles. Sí. Sigue. Sigue, por favor. Sigue, es lo mismo, creo. Sigue. Entonces, nos indicaron ya a nivel masivo, por favor, en todo Lima, ubiquemos cuáles son esas poblaciones, cuáles son esas zonas vulnerables y veamos estadísticas para poder tomar acciones. Sí, encontramos finalmente 1032 lugares en todo Lima que eran posibles de ser intervenidos y que el impacto iba a ser fuerte. Y en base a esa estadística se organizó muchas de las acciones. Hubo un programa que se llamaba Lima Te Cuida, que actualmente también se está replicando en otro tipo de acciones, pero eso fue el proceso de inicio. De adelante. Criterios de priorización, o sea, ¿qué proyecto yo puedo hacer primero? ¿Qué proyecto hago segundo? Aquel que tenga mayor impacto en la población, obviamente. Sigue. Sigue. Estas estadísticas fueron todos los días. De repente nos pedían de otra zona, otra gerencia, porque ya digamos que habíamos cogido popularidad, de que lo que nosotros íbamos a decir, así iba a ser, una gerencia de desarrollo social, de ayuda a los niños, cada una quería información para poder tomar acciones en su unidad de gestión. Sigue. Sigue. Entonces comenzamos a entregar ya hace un momento ustedes han visto capturas de pantalla, ¿no? No, ahora ya eran mapas con estadísticas, porque eran parte de los informes que también esas gerencias empezaban a generar. Dale. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasa cuando a nivel de informática, un proceso de generación de información se pide una y otra vez? ¿Qué pasa? Merece que se le haga un programa de cómputo. Y se hizo un programa de cómputo. Este programa de cómputo. Este programa es una página web que se puede accesar de forma libre y que permite identificar cuántas personas existen en una zona. O sea, cualquier gerente que no sabe nada del sistema de información geográfica, cualquiera de nosotros quiere saber dónde puede intervenir, ingresa al mapa de todo Lima, o sea, no importa de qué distrito sea, y adelantar un poco. De repente me interesa este lugar. Avanza. Y hago una figura, un polígono, un círculo, y yo quiero saber cuántas personas van a ser impactadas en ese lugar. Ahora, ¿el tema cuál era? Eso lo hacíamos cerca de 10 analistas, ingenieros en sistema de información geográfica. Esto ahora lo podían hacer 100, 200, 300 personas a la vez.
sin ningún problema. Del desarrollo costó como 2 meses de trabajo, cerca de, calculo, unos 30.000 soles, algo así, pero había que dirigirlo, ¿ok? Y de esa forma se creó esta herramienta Geoimpactos Urbanos, que el año pasado finalmente ganó el Premio Nacional como la herramienta de gestión con mayor impacto en la población que se haya tenido para el año 2022. Dale. Bien, entonces ahí dejamos lo que es historia del pasado, ¿no? Historia del pasado, ¿por qué? Porque ha sido una intervención que se ha hecho durante un momento de conflicto en el cual las tecnologías de información sirvieron para ayudar a tomar decisiones, para que más personas se salvaran, para que el dinero público tuviera un mayor y mejor eficiencia en la inversión por cada sol. Pero ahora viene el otro tema, que resulta que las tecnologías de información ya tienen un nombre cuando son aplicadas a la ciudad. ¿Por qué? Porque yo quiero llegar. El Smart City no es una tecnología, el Smart City es una visión que tengo del futuro de la ciudad. Quiero que sea una ciudad inteligente porque está utilizando bastante tecnología. Sigue. Entonces, ya hay que sacar un poco tradicional. Ahora casi todo funciona por Internet. El Internet de las cosas, por el hecho de dicen, está la Big Data. ¿Qué cosa es la Big Data? La información que tenemos todos nosotros en el celular y que guardan grandes empresas en el mundo, guardan información de dónde nos movemos en cada minuto del día. Ese sería un tipo de Big Data. Y está el tema que ya hemos visto con las exposiciones anteriores de inteligencia artificial. Son 3 enfoques muy importantes que se aplican en lo que llamamos una futura ciudad inteligente. Dale. Entonces, lo que le llaman, esa es un poco ya parte académica, le dicen la cuarta revolución industrial, está pues el auge de las Internet de las cosas, la Big Data y la inteligencia artificial. Dale. Bien, los proyectos en Smart City pueden ser verticales y transversales. Verticales son aquellos proyectos que, por ejemplo, yo en una ciudad quiero ayudar con la Big Data o quiero ayudar con la tecnología de información solamente al campo de la salud. O quiero ayudar todo solamente al campo de lo que es la ayuda humanitaria, ¿no? Esos son verticales, independientemente. Y hay otras soluciones que son totalmente transversales, ¿no? A todos los sectores que tiene la ciudad. Dale. Bueno, no quiero ver mucho el tema teórico en este proceso. Por favor, sigue. Quiero ir a lo concreto. Bueno, un momentito. Hay normativas a nivel internacional y a nivel nacional que se están haciendo. Lamentablemente no estamos muy unificados. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el ministerio encargado de las ciudades como tal el día de hoy? Es el Ministerio de Vivienda. Pero por otro lado hay iniciativas para desarrollar la normativa peruana para alcanzar las Smart Cities por parte de del colegio, en el Colegio de Ingenieros, el capítulo de Ingeniería Eléctrica como tal, ya que los componentes de una Smart City siempre son, o sea, detrás de la informática está la parte electrónica, ellos se están encargando. En mi parecer debería ser una comisión, un comité multisectorial en el cual obviamente los planificadores y también las ciudades deberían estar presentes, ya que no necesariamente la persona que sabe de electrónica va a conocer un poco de lo que es la dinámica de las ciudades, para mi parecer. Sigue. Bien, entonces a nivel mundial tenemos el ISO 37120 que un poco te dice lo que debe tener una ciudad inteligente. Pero quiero remarcar un tema acá un poco coloquial. Casi todos dicen lo que debe ser una ciudad inteligente, pero ¿ustedes han escuchado algún tema de ciudades inteligentes como tales? ¿Cuántas ciudades hay en el mundo? Hay miles. Pero ¿cuántos ejemplos hay? 1 o 2. Barcelona, Corea del Sur, en Seúl, y después podemos de repente mencionar un par más, pero no necesariamente muchas. ¿Qué cosa deseo remarcar con este tipo de cosas? Que lo que se está dando en Lima, cada vez que un funcionario usa información para tomar decisiones buenas, es parte de lo que es el camino a Smart City. Por eso esta presentación se llama Smart City de Lima, primeros pasos. Dale. Bien, por ejemplo, dentro de los tipos de Smart City que se desarrollan en el mundo, está el Smart City basado en los sistemas de información geográfica. Ese es el tipo de Smart City
que estamos haciendo actualmente en Lima, sin querer, no necesariamente. Hay otro tipo de Smart City en el cual se basan en video. Por ejemplo, es un poco el enfoque que hizo Miraflores y que el día de hoy también la gestión actual de la Municipalidad de Lima ha comenzado una iniciativa a través de la Gerencia de Seguridad Ciudadana con las cámaras inteligentes. Entonces son vertientes parecidas, pero todas están orientadas a automatizar ciertos procesos de gestión de los servicios a la ciudad. Dale. Bien, entonces, selección del modelo, o sea, en realidad yo estaría cayendo en un tema netamente académico al decir que todas las ciudades escogen el modelo. No, no lo escogen. ¿Por qué? Porque la experiencia que acabo de contarles justamente marca la diferencia, que ante una necesidad es que en este caso nosotros nos hemos visto finalmente en el camino de usar tecnología para la toma de decisiones. Ahora, ¿cuál sería la realidad con respecto a la ciudad de cada uno de los que pudieran estar acá representando otro lugar en el Perú o en las redes también estuvieran viendo otra parte del Perú? Depende de cada contexto. Y es por eso que acá voy a mencionar también un nombre, una diapositiva que de repente no he incluido, que ya que cada ciudad y cada espacio tiene una realidad distinta, lo que se necesita para entrar al mundo de la tecnología es un diagnóstico. ¿Ok? Un diagnóstico que termine en un plan maestro de Smart City. ¿Ok? Entonces, aquellas poblaciones, aquellas ciudades que pretendan de alguna forma iniciar y tener un enfoque, no un plan maestro profundo, porque el Smart City se hace en el camino, primero lo que hay que hacer es un diagnóstico. Entonces, aquellos que le pueden ofrecer un Smart City de esta forma o de esta otra forma, si van a ver un assessment, un diagnóstico preliminar, pues el camino estaría siempre siguiendo a la tecnología. Te vendo esto, te vendo aquello, pero realmente la realidad de cada ciudad es totalmente distinta. Seguimos. Entonces, este modelo de desarrollo de Smart Cities basadas en lo que es sistemas de información geográfica, es lo que de una forma coyuntural, debido a la necesidad del COVID, hemos nosotros empezado a desarrollar. ¿Por qué? Porque la información que en el Instituto Metropolitano de Planificación se ha ido guardando a lo largo de los años está relacionada justamente con los sistemas estructurantes de una ciudad. Tenemos el sistema de movilidad urbana, el sistema de régimen del suelo, en el cual yo veo qué clasificación, si es un suelo urbano, si un suelo es de protección. Tenemos la calificación de suelo, si es que es comercial, si es que es residencial, en fin. Entonces, toda esta dinámica que muy bien se maneja en el sistema, en el Instituto Metropolitano, es el que ha permitido que se refleje en los sistemas de información geográfica que han visto los mapas y obviamente vayamos por ese camino. Sigue. Particularmente el tema de Smart Cities basadas en cámaras es un tema que necesita ser complementado. ¿Por qué? Porque si yo comienzo el tema por la cámara como tal, tiene que estar ligado a un proceso en el cual yo finalmente solucione un problema. Hace unas horas hemos tenido el panel de discusión en el cual vimos por qué algunos proyectos fracasan. ¿Por qué fracasan? Porque me comienzo a generar indicadores que de repente tengo que ver cuántas cámaras voy a tener y en realidad lo que tengo que bajar, ¿qué cosa es? La incidencia del delito. ¿Ok? ¿Qué tal si de repente definimos cuál es la incidencia del delito en Lima y posteriormente vemos qué proyectos? Una va a ser las cámaras, otro es de repente la mejora del espacio urbano como tal, que no esté de repente muy tugurizado, o ver qué otras problemáticas que hay a nivel social también. Entonces, es un ataque múltiple que hago en el espacio urbano para poder llegar a la solución y no solamente una sola. Sigue porque esta es la misma plataforma. Sigue, por favor. Sigue. Bien, entonces esta presentación que estoy haciendo hacia ustedes no pretende poder mostrar
cuál es la complejidad del diseño arquitectónico de la red que tiene que tener para poder construir un Smart City. Simplemente mostrarles que la lógica, el criterio, el razonamiento tiene que ser el que tiene que primar cuando yo voy a dar solución de un problema. Sí, como acabamos de hablar en el panel de discusión, en realidad sí, el tema principal cuando yo uso tecnología es, cuando yo uso un cepillo normal, mecánico, me lavo los dientes. Si yo tengo un cepillo como venden en Estados Unidos, que es eléctrico, tiene que tener un fin que lo compre, no solamente porque es bonito. De repente tendría que medirme cuánta suciedad tengo en el diente para poder saber que el otro cepillo sí me va a limpiar mejor. O sea, el juguete no tiene que ser el objetivo que mande cuando yo quiero hacer algo tecnológico. ¿Ok? El juguete nuevo no es el que manda, sino que limpie mejor, que funcione mejor, que disminuya tal indicador de delincuencia, que disminuya el índice de nutrición, que mejore la movilidad, el tiempo de viaje entre un lugar A y un lugar B. Eso es lo que tiene que siempre, nunca desaparecer como objetivo de cualquier funcionario que quiere emprender una solución basada en tecnología. Sí. Sí. Bien, entonces aquí entramos ya un poco a lo que es lo que estamos manejando en el Instituto Metropolitano de Planificación y seguimos con el mismo enfoque. Los sistemas de información como tal y las tecnologías me sirven para dos cosas en las ciudades. En todas existe lo mismo. Existen procesos que tienen que ver con la planificación del territorio y otros procesos que tienen que ver con la operación de los servicios que ofrece la ciudad. Un espacio, un pueblito, que va creciendo con los años. ¿Por qué es que toma el nombre de una ciudad? En algunos autores lo marcan así, porque es un espacio que genera servicios. ¿Ok? Entonces, uno de los componentes principales son los servicios y el otro son la planificación. En este caso, ya estoy hablando netamente de Lima Metropolitana. Sí. Entonces, si ustedes visitan la página web del Instituto Metropolitano, va a encontrar este tipo de herramientas, en las cuales primero están las herramientas que tienen que ver con los procesos de planificación urbana. Por ejemplo, el visor de la derecha sirve para poder corregir errores que tengan los polígonos que definen la calificación de suelo. ¿Qué lote pertenece a la parte de lo que es zona comercial? ¿Qué lotes pertenecen? Entonces, gracias a los sistemas de información geográfica, gracias a todo este tema de tecnología, ese proceso que antes demoraba bastantes semanas, por ejemplo, se ha unificado, se ha vuelto más eficiente y ahora podemos tener menor cantidad de tiempo para poder generar soluciones cuando hay un proceso de cambio en lo que es el régimen de suelo de alguna parte de Lima. Sí. En el tema de lo que es la operación de las ciudades, por ejemplo, han escuchado del proyecto actual que está bajo la tutela de Lima, que es el ollas comunales. No sé si puedes entrar, por favor, Nicolás, a la aplicación como tal. Sal de ahí, al entrar a la página web. Esta sí es la página web real, no es el PowerPoint. Ok, ese. ¿Qué sucede? La ayuda humanitaria a través de las ollas es netamente para alimentos. Los alimentos que salen de EMSA, del mercado mayorista, tienen que ir a algún lugar. Pero ustedes saben que también nosotros como tales hemos recibido en Lima la ubicación de las ollas desde el Ministerio de Inclusión Social, ¿no? Entonces, había que verificar si las ollas ya se han desactivado o seguían, obviamente, atendiendo a la población. Pero eso dónde era, cómo había que hacer. Entonces,
comenzamos a ayudarlos, hicimos este tipo de herramientas que ya lo habíamos hecho en años anteriores para poder ubicar cómo, si las ollas que habían estado trabajando los años anteriores caían en las zonas vulnerables de Lima. Ese ha sido uno de los criterios que se ha tenido para utilizar. Ahora, independientemente de ese criterio para poder validar una olla, está el tema de que con este tipo de herramientas puedo tener un dominio total de la ciudad, ¿no? Sé, por ejemplo, en esta zona de acá, cuántas ollas están registradas, si voy a otra zona. Este no está dinámico, no está, ¿ok? Entonces, en Lima se están manejando 2.285 ollas y hay ollas comunes faltantes. Era cuando… ¿El otro visor lo tienes ahí, el cual es dinámico? ¿Ese es? Ok, ¿ya? Entonces, si yo quiero ir a un distrito en particular, acá están los distritos, me dice cuántas ollas se manejan por distrito. O sea, simplemente el manejo de información, ¿para qué? Para que se pueda gestionar mejor los recursos, ¿ok? Esto es actualmente se está manejando así. Bien, sigue con el PowerPoint. Bien, entonces… pero la pregunta es, si me la han hecho por redes, pero ¿cuántos servicios más de la ciudad podrían ser impactados por ese tipo de herramientas? Casi todos, ¿no? Por ejemplo, lo que ven acá es un plan estratégico institucional que se manejaba el año pasado en la Municipalidad de Lima. Todos estos indicadores fue un estudio, y ahí creo que hay más abajo. Sí, miren. Gerencia de mitigación de riesgo, gerencia de desarrollo social, gerencia de cultura, gerencia de desarrollo social, gerencia de desarrollo comunitario. Todas las gerencias básicamente pueden ser impactadas con el uso de herramientas espaciales. Bien, sigue. Entonces, esta era una pregunta que había planteado para finalizar la presentación, pero que de alguna forma ya lo hice en el panel de discusión anterior. Con respecto a la ciudad, existe la figura visible del alcalde de la ciudad que dirige como tal las acciones para que estos servicios a la ciudad se mantengan en un nivel óptimo, para que la ciudad se mantenga óptima. Pero, en general, el plan para poder desarrollar la ciudad lo desarrolla la planificación urbana como tal. Entonces hay que formar una simbiosis en ese caso para que este tipo de herramientas como tales puedan tener máximo impacto. ¿Sí? Bien, con respecto al tema de esta Proto Smart City, sería todo y quedo a ustedes para alguna pregunta antes de finalizar. Usted había mencionado sobre una unidad de inteligencia territorial. No sé si podría comentar un poco más cómo es a nivel de gestión interna de esa comisión o gerencia o subgerencia y qué tipo de profesionales se encuentran ahí trabajando. Y si ya sigue o ya está descontinuado. Bueno, lamentablemente no sigue. Pero les cuento un poco lo que fue y un poco lo que es el día de hoy. El tema de utilizar inteligencia espacial para tomar decisiones fue protagonista de un proyecto muy pequeño en la gestión anterior. El día de hoy, muchas gerencias de la actual gestión municipal se están sumando. Principalmente el ejemplo que yo les he dado hace unas horas, que los proyectos de inversión pública que marcan millones, 20.000 millones, 15.000 millones de soles, han tomado protagonismo del uso de las herramientas espaciales. Está la gerencia de desarrollo humano, que antes era gerencia de desarrollo social. La unidad de inteligencia es todo grupo de personas que de alguna forma, antes de tomar decisiones, empiezan a considerar primero el concepto espacial, territorial, ¿ok? Y de alguna forma, midiendo los impactos que hay a ese nivel, a la escala de mapas, comienzan a tomar decisiones. Ahorita le podría decir que no hay una unidad sola, son varias subunidades que se han formado en varias gerencias el día de hoy. Obviamente que posteriormente la propia gestión que es actual
seguramente va a tener un orden distinto para poder maximizar y de repente llegar a un alcance mayor en el cual se llegó en la gestión anterior. Esto es, y bueno, se está dando porque en la gestión anterior recién se inició el tema de la gestión por datos cuando tuvimos la pandemia, ya había pasado un año. Ahora, desde el tercer mes aproximadamente, ya podríamos decir que el dato está siendo protagonista de las gerencias que tienen mayor incidencia en las acciones de operación de la ciudad. ¿Alguna pregunta más? Sí. Ahí hay dos preguntas. No ha habido dentro de esta presentación algo sobre la parte de proyectos ambientales, pero usted que está justamente en la municipalidad, bajo ese instituto de planificación, tal vez nos pueda adelantar o comentar algo al respecto. Proyectos ambientales ligados a proyectos de carácter ambiental. ¿De carácter ambiental? Sí, por ejemplo, tenemos ahí la contaminación en el caso del Cercado de Lima, ¿no? Que está hasta ahora bastante, que se hace, falta justamente parques. ¿Hay algún tipo de estudio al respecto de cuántos parques faltaría para darle más pulmón a la ciudad de Lima? Si habría justamente algún proyecto más adelante de crear un parque, de repente expropiando algunos terrenos para generar parques grandes como hay en otras ciudades grandes. Ya, el tema particularmente de los parques me parece que se está tomando de una manera más integral primero. Por ejemplo, hemos comenzado con los espacios públicos, recreativos, losas deportivas, escaleras como tales en las zonas de alta pendiente y muros de contención. ¿Por qué? Porque de alguna forma primero tengo que comenzar con la población más vulnerable que tiene sus problemas. Ahora, esa es siempre la discusión de siempre, ¿no? Porque el tema es que así como la población vulnerable tiene también sus prioridades, también la población que no necesariamente es vulnerable, pero requiere de un espacio recreativo, también tiene el derecho de poder tenerlo así. Pero en este caso, la gestión actual, lo que hemos percibido y de una forma fáctica le puedo manifestar, es que se está comenzando, particularmente este año, con las zonas más vulnerables y con esos tipos de proyectos que yo le acabo de manifestar. En el tema medioambiental como tal, no es un tema ahorita prioritario con respecto al tema en sí per se, sino primero atender los problemas que impactan a la población más vulnerable. Gracias, buenas tardes. La pregunta va con respecto al visor que tienen. Hablaban de unos indicadores, ¿cierto?, que se pueden generar data. ¿Cuál es o han planteado un tiempo de actualización de estos valores, de esta data por parte de cada área que se ha trabajado en las diferentes gerencias que tienen? Si las gerencias, primero, ¿no? Si las gerencias han tomado en consideración generar data para poder trabajar sus indicadores y cuál es el tiempo en el que se puede actualizar. Y la otra sería, ¿se pueden hacer actualizaciones en tiempo real con el sistema que están manejando o básicamente es desde la oficina y van llenando la data? Buena pregunta. El tema sí es en tiempo real. Casi todas las gerencias que requieren alguna intervención territorial, o sea, nosotros los hemos planteado a todas las gerencias. ¿Quién actúa directamente en el territorio? Es decir, estoy excluyendo ahorita la gerencia de administración, la gerencia, ¿me está sonando? Sí. La gerencia de parte legal, ¿no? Pero sí toda gerencia que tiene finalmente una acción en alguna manzana, en una parte del territorio, quiere decir que lo que va a realizar yo lo puedo mapear y puedo mapear su acción aquí o allá o en todos los lugares. Para eso normalmente lo que hacemos es construir primero una aplicación para que recolecte información, ¿ok? Se la prepara, la ficha de trabajo, cómo van a ir al campo, perfecto, a ver, estos son los campos, se prepara la ficha, muy al estilo de Google Forms, pero es en el celular y es con la posición geográfica y se le está dando, ¿no? Y en paralelo se le construye una aplicación como la que han visto con todas las estadísticas. ¿Por qué? Van al campo, marcan el punto e inmediatamente se ve. Es dinámico. Entonces sí se está realizando y se está realizando conforme lo van solicitando.
es un conocimiento que va avanzando de la forma, me parece, más pura, se llama del boca a boca. Oye, ¿te ha ido bien? Sí. ¿Y por qué no haces? Yo también quiero, porque si tuviera yo también mis intervenciones en el mapa, ¿cómo se llama? Lucero, Olenka, ¿no? Olenka, es una persona de la gerencia de bienestar social. Es una persona muy metida, no está en los grandes rangos de puestos gerenciales, nada, sino que vio y dijo, ¿y si pongo las personas que son vulnerables en el mapa? Yo podría saber cómo puedo ayudar, porque actualmente lo doy porque un municipio me lo está solicitando. Y nada, le hemos construido un visor para que pueda ella escoger. Y ella no es especialista en sistema de información geográfica, creo que es asistente social, ¿no? Entonces, nada, lo ha captado. ¿Por qué? Porque todo el tema que es de mapas es natural y lo aprendemos de niños. Uno mueve su casa, va para allá, cierra los ojos, está para allá en la sala. Es natural. Sino que yo siempre digo que cuando estudiamos en la universidad, nos desvían porque nos ponen las estadísticas de las barras y así es como las ciencias van a avanzar y como voy a tomar decisiones y nos quitan la capacidad de poder analizar espacialmente un problema. Pero de alguna forma, con este tipo de herramientas, es natural, le digo, no necesita alguien entrenarse mucho. Uno ve un mapa y acá está mi casa, entonces acá está el parque, acá está eso. Entonces, es natural. ¿Por qué, si existe el dinero, qué impide que la población tome esa iniciativa de estos sistemas que ahora son mucho más baratos que hace 30 años, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque o tiene miedo la población, tiene miedo los funcionarios, no tiene capacidades intelectuales, se ha creado taras, no, hay algo que impide que el funcionario público no pueda avanzar, es lo que yo veo, ¿no? Entonces, no quieren planificar, no lo sé, pero yo veo que este sistema es mucho más fácil tomar una decisión para un político, por ejemplo, y va a ser acertado, va a ser correcto, y el mundo lo va a querer, no importa de qué partido político y de tienda política es. Entonces mi pregunta es, ¿cómo la Smart City va a funcionar en sistemas de población menores a una megátropoli, ¿no? Te doy mi parecer con respecto a la vivencia que hemos tenido de este tema. Y hace un momento lo dije. La mejor forma de poder aplicar una solución es que ésta funcione. Uno. Y segundo, cuando esta funcione, desde una pomadita que me puedo echar hasta el champú, simplemente se pasa de boca a boca. El día de hoy esta herramienta está funcionando. O sea, antes de y yo después de, tengo resultados. ¿Ok? Y la parte que tiene que ver, tú acabas de mencionar las limitaciones que hay con respecto a la normativa que define si una ciudad debe o no debe. Aquí no se está funcionando así. ¿Por qué? Porque en el mundo virtual, y te cuento lo que ha pasado, por ejemplo, con el tema de la aplicación de Serenazgo. En las aplicaciones de Serenazgo que han visto ustedes, en la gestión anterior llegó a más de 20 distritos con 220 usuarios. Según la Ley Orgánica de Municipalidades, no hay competencias para poder hacer muchas cosas juntos las municipalidades. Pero en la nube, no, la nube es libre. ¿Y por qué se sumaba el otro distrito? Porque funcionaba. ¿Y por qué el otro quería? No, yo también quiero. Porque si yo tengo el crimen, como no es tampoco, tiene limitaciones, límites políticos, a mí sí me interesa cuál es mi mapa del crimen en mi distrito y en el adyacente. Entonces todos podían compartir toda la data. ¿Hicimos algún convenio? No. ¿Hicimos algún tipo de...? No, era la fuerza de la razón la que permite. Y yo pienso, en mi parecer, porque si vamos por el lado normativo, sí, ¿no? Vamos a comenzar a entrar en otros campos, si la normativa permite, o vamos a sacar una ley para que vayamos por el lado tecnológico. Sí, de repente sí, alguien debe tomar esa posta. Nosotros hemos tomado la posta de la herramienta que sirve y aquel que levanta la mano le contestamos, aquel distrito que levanta la mano, vamos y le ofrecemos, hay esto, gratis, tome, use, hasta donde he hecho yo se lo doy gratis, porque a mí tampoco me costó. ¿Ok? Y más bien, el compartir nos hace más grandes, porque la data aumenta.
Bien, entonces, me parece que por el lado de la normativa y lo que se debe hacer a nivel nacional, ese es tema de repente del Ministerio de Vivienda como tal, pero sí hay un tema que sí yo podría mencionar. Hace cerca de un mes y medio conversé con uno de los asesores del viceministro de Urbanismo como tales y justamente me hizo la misma pregunta. Daniel, ¿y cómo podríamos hacer esto para tenerlo en todo el Perú? Hay estrategias. Sería primero, igual que lo que está sucediendo en Lima, se hace desde el municipio provincial, ¿ok? Y los distritos comienzan a favorecerse. No es que de repente el municipio de Lima tenga el mayor presupuesto como tal, ni el IMP lo tenga, pero si hay herramientas que ya están hechas, se comparten. Y lo estamos haciendo. El día de hoy hemos tenido la presencia en el panel de una representante de Surquillo y no me ha hablado para ver cómo es la herramienta. ¿Dónde está el convenio para firmarlo? Y poder yo también utilizarlo. ¿Y convenio qué cosa es? Lo firmas, te damos la capacitación, te damos los usuarios que necesitas y comienzas a ingresar la data y te damos el panel de visión y lo puedes poner en tu pantalla gigante en tu distrito y lo utilizas y comienzas a tomar decisiones. Mañana, ¿ok? Entonces, por el momento se está manejando así, por la fuerza de la razón. La pregunta del Facebook que se te envió, y con eso terminamos. Sí, ¿en qué grado se está aplicando y si ahí hay resultados? Estamos en una fase de recoger información, ¿ok? Cuando haya suficiente información acumulada, vamos a poder analizar espacialmente y comenzar a tomar decisiones. Y la idea desde el Instituto Metropolitano de Planificación no es tener, en el caso, por ejemplo, de seguridad ciudadana, tener resultados, o sea, soluciones netamente del lado reactivo. No, o sea, yo voy y comienzo a meter preso, no, sino ver desde un punto de vista holístico de la planificación urbana cuáles son las variables que están incidiendo en esos focos que vamos a encontrar con los puntos y comenzar a analizar el espacio urbano como tal que está haciendo que en ese lugar se den más de estos casos, ¿ok? Y tomar de repente acciones con otras gerencias para que sea multisectorial la intervención que yo vaya a hacer en este espacio. No, estamos en una fase de, como había dicho, de recoger información, compartiendo con diferentes gerencias, en este caso de seguridad ciudadana, y esperamos tener, bueno, al menos para fin de año ya acciones concretas que vayan a decir, bueno, ese indicador, como yo mismo lo he mencionado, está bajando. Y no solamente sea que le diga hemos instalado en tantos distritos. Sí, ahí había una pregunta. Doctor, buenas tardes. Muchas gracias por su presentación. Bueno, como usted mismo ha dicho, el tema de las Smart Cities es en auge en todo el mundo y en algunos países ya se ha trazado una ruta de cómo una ciudad normal pasa a ser una Smart City por etapas. También ha mencionado que Lima es como una proto-Smart City y quería saber de cierta manera cuál debe ser el primer hito o la principal limitación que debe superarse para seguir progresando en esa línea. Llamaría acá al ingeniero José Paz, que está atrás, pero creo que podemos resumir un poco lo que encontramos en Lima. Uno, primero es ordenar la información que se tiene de cada lugar, porque la información va a ser el protagonista para la toma de decisiones. Hacer un análisis, dentro de lo que es el diagnóstico, es primero cómo tengo mi información. La mayoría de distritos lo tienen en formato AutoCAD o lo tienen en formato de mapas impresos, ¿no? Entonces, habría que hacer un proyecto para pasarlos a Sistema de Información Geográfica, que es donde yo puedo comenzar a jugar con la información para tomar decisiones. Segundo, cuando comienzo a tener bastante data, tengo que tener un sistema básico, una plataforma donde almacenarlo. Estoy hablando de hardware y estoy hablando de software. Particularmente en Lima, estamos utilizando una plataforma comercial para poder almacenar la data espacial. ¿Por qué? Porque habíamos encontrado en cierto software que era libre, que es muy bueno para poder aprender, ¿no?, a manejar sistema de información geográfica a nivel personal. Pero cuando tengo una plataforma seria a nivel institucional que requiere la seguridad del caso, y si pasa algún problema, pues de repente puedo tener un soporte. En ese caso, el software comercial funciona mucho mejor que un software libre que no tengo yo a quién llamar o a quién estar haciendo responsable si ocurre una pérdida de información. Entonces, partiendo de esos dos temas,
de qué data existe y cómo la transformo en data vectorial y qué plataforma me va a servir para el almacenamiento, es un tema básico, ¿no? Ahora viene el tercer punto, que es el más fuerte, el recurso humano, porque es básico. Si trabajamos solamente con un tema informático, no va a funcionar. Si tenemos un recurso humano netamente informático, no va a funcionar. Si tenemos un recurso netamente de planificación urbana, que no sabe mucho de informática, tampoco va a funcionar. Es multidisciplinario el tema, el equipo que yo tengo que tener. Tiene que haber planificadores, porque ellos entienden muy bien la dinámica de las ciudades y saben dónde vamos a ir. Tiene que haber también informáticos para manejar la información y que esta plataforma sea sólida. Y tiene que haber algo de recursos, no tanto. ¿Por qué? Porque si no tienen ningún recurso, no tienen hardware, no tienen software, queda el tema de alquilar en la nube. Y esas soluciones son bastante cómodas. Hasta que, o sea, claro, tienen cierto nivel de soporte, ¿no? En cantidad de información, pero guardan muy buena información. Nosotros, particularmente en el IMP, tenemos dos plataformas. Una que es dentro del data center que tenemos, y ahí guardamos información. Pero ¿qué pasa? A nivel de Lima y a nivel de institución no tenemos muy buena velocidad de internet. Entonces, cuando, por ejemplo, tenemos estas aplicaciones que ustedes han visto, que va a ser presentada en un lugar como este, en un espacio como este, y yo obviamente no quiero que se me caigan y se ponga lento, esas soluciones las ponemos en la nube. ¿Ok? Porque en la nube estamos hablando de servidores en Estados Unidos, en Europa, y que responden y no importa el ancho de banda. Hay varias soluciones. Si es que, digamos, los recursos son escasos. Y yo quiero, porque el primer paso, ¿qué cosa es? Con el mínimo de dinero, tener que comenzar a tener algunos éxitos para que la gestión como tal adopte un poco y vaya convenciéndose de la herramienta y siga invirtiendo hasta llegar ya pues a un tema de poder invertir mucho mejor, ¿no? Esa sería la respuesta. Bien, el día de hoy ha culminado. Espero que de alguna forma se lleven a donde ustedes estén elaborando un poco de lo que hemos tratado de hacer en estos 4 años, porque son casi 4 años. Y, como les digo, hemos descubierto esta forma de poder hacer la verdadera democracia digital, eso es, donde las personas son las que mejor se ven impactadas con el uso de estas herramientas, y daría por concluido el día de hoy y muchas gracias por su asistencia.